días, Iglesia. Buenos días, hermanos y hermanas. Quizá la semana pasada no nos visteis en la iglesia. Y es que, por si no lo sabéis, el Señor pues nos ha bendecido con un trabajo. Hacía mucho tiempo que estábamos orando. Hay necesidad en mi casa y realmente el Señor me ha suplido con un empleo. Un empleo que, gracias a Él, tendré libres domingo sí, domingo no. Entonces seguiremos en comunión, seguiremos con la iglesia, seguiremos honrando al Señor juntos. Porque ese era el impedimento que más me dolía, no poder venir a la iglesia. Pero gracias a Dios el Señor es fiel con su pueblo y ha permitido esto. Vamos a comenzar hoy, vamos a comenzar con una serie del profeta Ageo. Y vamos a empezar leyendo los primeros 4 versículos. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y vamos a terminar con esta pregunta que está dirigida a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote, y también al pueblo. Hemos leído los primeros 4 versículos para dar pie a esta introducción. Esto va a ser una introducción. Quiero que podamos ver, tengamos una visión general de lo que es el libro de Ageo. Y también de los puntos en los que vamos a estar hablando en cada uno de los sermones que gracias a Dios podremos predicar aquí. El libro de Ageo es el primero de los 3 profetas menores que proclamaron la palabra de Dios después del exilio. Ageo, Zacarías y 80 años después, Malaquías. Ageo fue contemporáneo de Zacarías, predicó unos 3 o 4 meses y después predicó Zacarías. Predicó el mismo mensaje. El pueblo de Jerusalén fue llevado al cautiverio en Babilonia. Por causa de su idolatría, el Señor puso cautivo al pueblo de Israel porque era un pueblo idólatra, un pueblo que no hacía caso a la voluntad de Dios. Pero en Babilonia también fue castigado por el imperio medo-persa. Fueron castigados por ese pueblo. Y el rey Ciro, el nuevo rey del imperio, que fue elegido por el Señor en Isaías 45, hizo un decreto a los 48 años después del exilio. Un decreto que mandó reconstituir el templo de Dios en Judá y dejar allí el pueblo de Dios, dejar libre al pueblo de Dios para que volvieran a Jerusalén, para que volvieran a reconstruir el templo. Volvieron en el año 538 a.C., volvieron 50.000 hombres para reconstruir el templo. No volvieron todos, muchos se quedaron en Babilonia, pero volvió un remanente para poder reconstruir. Con esta visión, vamos a ir a reconstruir el templo. Y el pueblo regresa y empieza a reconstruir, pero tiene una oposición muy fuerte de los pueblos cercanos. En Isaías 4 vemos que los enemigos del pueblo de Dios, en especial enemigos de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, acechan al pueblo. No dejan que puedan reconstruir el templo. Así que Zorobabel y los jefes de las casas paternas no saben realmente lo que hacer. No saben cómo
hacer que el pueblo continúe en la reconstrucción del templo. Y bueno, estos atacantes, estas personas que atacaban al pueblo de Dios, eran los samaritanos. Era un pueblo idólatra, un pueblo que creían en diferentes dioses. Y ellos atacaron al pueblo de Dios. Y no dejaban construir en ningún momento lo que era el templo. Estas personas idólatras no se les permitió en ningún momento construir el templo con el pueblo de Dios. Ellos querían unirse también, pero como no les dejaron unirse, se volvieron más enemigos, empezaron a atacar más. Una vez impedidos para trabajar, revelan que ellos realmente no quieren la voluntad de Dios y se apartan de edificar el templo, y ellos se vuelven totalmente enemigos del pueblo de Dios. Y la reconstrucción fue detenida porque el pueblo de Dios pues tuvo miedo. Dicen que también no llegaban suficientes materiales para reconstruir el templo, y entonces había en ese momento un desánimo en el pueblo de Dios, y se paró la reconstrucción del templo en el año 520 a.C. Unos de 16 a 18 años quedó el templo en ruinas, quedó el templo desolado. El templo de Dios, el pueblo de Dios no tenía templo, ni Dios tenía su casa edificada, no tenía nada. Y en Esdras 5 se explica cómo Darío autorizó la reconstrucción. El rey Darío autoriza la nueva reconstrucción del templo. Y este es justamente el versículo 1 de Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, cuando el rey Darío autoriza la reconstrucción del templo. Y en este momento vemos que entra en escena Ageo para profetizar 4 mensajes. Porque el pueblo de Dios llega a reconstruir el templo, pero no llega con el suficiente ánimo, con las suficientes ganas de poder levantarlo, de ponerlo glorioso, de ponerlo como antes era, como lo merece el Señor, como merece la casa de Dios. Entonces vamos a ver que los temas principales que encontramos en el libro de Ageo son los siguientes. Vamos a ver nada más que una introducción. Hoy no vamos a profundizar demasiado, pero vamos a tener 4 puntos. Los 4 puntos que son los 4 mensajes que vemos en el libro de Ageo, que proclama y profetiza la palabra del Señor. En el primer mensaje que está en el capítulo 1 fue dirigido a las autoridades. Fue dirigido a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, el sumo sacerdote, y fue una exhortación a edificar el templo después de 18 años en ruinas. Después de 18 años que estaban allí, y el templo estaba junto al pueblo de Dios, después de 18 años que habían pasado, ellos fueron a propósito a edificar el templo seguía igual, seguía de la misma manera. Y esto ocurrió después de haber retomado la reconstrucción. Después de haber retomado la reconstrucción en Israel, ocurrió todo esto. Esto lo podemos ver en Esdras capítulo 1. Pero el tiempo cayó en un desánimo. El tiempo pareció que se paró en el pueblo de Dios. No continuaban su labor. Decayó la reconstrucción del templo. Se dice que no había suficientes materiales, como hemos dicho antes, y también se dice que los enemigos no dejaban que edificaran el templo. Pero esto nos dice Esdras 4:24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del rey Darío, rey de Persia. Si estás refiriéndose al mismo momento que Ageo comienza su ministerio. Quiero que veamos los versículos más importantes de Ageo en el capítulo 1, que son el versículo del 4 al 7.
Y dice así la palabra de Dios. ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. La situación que vemos es que el pueblo de Dios había abandonado totalmente la labor por la cual había sido enviado. Se había olvidado del templo. La primera pregunta que hace Ageo contrasta la situación. Las ruinas estaban en el templo estaba en ruinas, el templo estaba desolado y sus casas estaban totalmente arregladas, estaban totalmente artesonadas, como dice la palabra de Dios. Estaban totalmente suplidas, no les faltaba nada en su casa. Su casa era más importante para ellos que la casa del Señor. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Nos dice: no estáis trabajando en mi templo porque tenéis más interés en edificar vuestras casas que en edificar la casa de Dios. Sois un pueblo desobediente. Sois un pueblo que solo mira por vosotros mismos. No miráis por mí, miráis por vosotros. Eso es lo que está diciendo el Señor. Habéis cambiado vuestras prioridades. Vuestras prioridades no son las prioridades que yo os he dicho. Vuestras prioridades están cambiadas. Y así es como dice el texto: habéis olvidado vuestras prioridades. Ya no dediquéis tiempo para mí. No dediquéis tiempo para mi voluntad. No dediquéis tiempo para mis cosas. Vosotros estáis en primer lugar y yo estoy detrás. Eso es lo que está diciendo este texto. Es un llamado a Israel a poner a Dios en primer lugar. A poner a Dios en el sitio que solo Él merece. Es un llamado a Israel y un llamado también para nosotros en el día de hoy. Es un llamado para nosotros. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios realmente no dice: no, Señor, no te queremos servir. Eso es muy fuerte. Esto suena muy fuerte. Decirle al Señor que no te quiero servir. Pero con nuestros actos, con nuestras actitudes, lo decimos y lo hacemos. Y esto es lo que pasa aquí en el pueblo de Israel y lo que realmente ocurre en el día de hoy. Porque es un mensaje actual, es un mensaje totalmente actual para la iglesia en el día de hoy. ¿Qué nos interesa? Lo que más nos interesa, ¿qué es? ¿Qué es lo que más te interesa? Lo que más ejerces mayor energía, donde más pones tus fuerzas, donde te va a traer más beneficio. O tu fuerza, tu voluntad, tus ganas, tu sacrificio, lo pones en la casa de Dios. Esto es lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel, totalmente. Esto es lo que ocurre en muchas iglesias en el día de hoy. Son iglesias que la gente se sienta, escucha el sermón, escucha las bendiciones, espera las bendiciones de Dios, pero trabajar en su obra se lo piensa una, otra y otra vez. Y si le sobra algún tiempo, puede dedicarse. Y si no, no. Eso es lo que ocurría aquí. Eso es lo que ocurría en el pueblo de Israel. Y fijaos en el versículo 2, que el pueblo nos dice que no quiere reconstruir el templo. Leamos qué dice. Este versículo dice: este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo. Este pueblo le está diciendo al Señor: espérate, que ahora no es el tiempo. Y esto me suena muy familiar, Espérate, ya lo haré, ya lo voy a hacer, pero ahora no es el tiempo, ahora no es el momento, no es el momento de hacerlo.
Yo me he visto reflejado en algunas cosas, en algunos versículos aquí en este libro. Espérate, Señor, y ahora no. Mañana. Mañana lo haré. Mañana es mejor que hoy. Le está diciendo al Señor que su provisión, que su voluntad no es suficiente para Él en ese momento. Que su voluntad será mejor el día de mañana. Ahora no, Señor. Estaban diciendo que la providencia de Dios no era favorable para ellos. Estaban diciendo que le vamos y le decimos al Señor que se espere. Vamos a decir al Señor que se espere. Que como es bueno, se va a esperar. Suena fuerte, pero es así. Nunca le decimos que vamos a servir al Señor. Nunca se lo decimos. Nunca le decimos, no Señor, no vamos a servir. Eso es fuertísimo. Pero con nuestras actitudes no paramos de hacerlo. Hermano, y esto hay que meditarlo, ¿eh? No paramos de hacerlo. Y buscamos excusas. Anteponemos nuestras prioridades, como el pueblo de Judá. Anteponemos nuestras prioridades. Es muy bonito decir, fiel es el Señor, qué bueno es conmigo. Pero ¿qué le damos al Señor? ¿Cómo entregamos nuestra vida al Señor? ¿Cómo avanzamos su reino? Nuestra prioridad, hermanos y hermanas, debe ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y nuestras prioridades están depositadas en Dios. Y no en nuestros propios intereses. No nos confundamos. No nos armemos un berenjenal en la cabeza. Nuestras prioridades están en Dios y no en nosotros mismos. No es lo que yo me apetece en el momento que me apetece y lo que me dispone mi corazón en ese momento. Si el Señor necesita a trabajar en su obra, si necesita echar una mano, no sé, serías el primero en levantarla, creo yo, el primero en levantarla. Hay que darse cuenta de lo desagradecido que es este pueblo. Es desagradecido. Hay que darse cuenta que un pueblo que ha sido rescatado de la esclavitud en Babilonia. Un pueblo que ha sido redimido, como hablamos en el Nuevo Testamento. Un pueblo que ha sido llevado a un lugar donde puede edificar el templo de Dios, donde puede alabar a Dios, donde puede estar en su palabra. Es un pueblo desagradecido al Señor. Hermanos, no seamos como ellos. No seamos como este pueblo. Y sirvamos a su obra. Y levantemos la mano cuando toque. Y llamemos cuando veamos una necesidad. No seamos como ellos, hermanos. También vemos como el Señor guía a su pueblo diciéndoles que mediten. Dice, meditad. Versículo 5. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y lo repite en el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Está diciendo, paraos. Paraos. Paraos y seguid mi guía. Meditad. Pensad qué estáis haciendo. Pensad cuál es mi voluntad y cuál es la vuestra. Meditad. Meditad. Meditad es, párate, arrepiéntete y ves al Señor. Medita en tu camino. Es la guía del Señor. Es la voluntad del Señor para este pueblo. Dios está llamando a este pueblo a que considere su estilo de vida. A que mire cómo es realmente su estilo de vida. Y se pare a pensar. Se pare a meditar. Se pare y piense
¿Dónde están depositadas sus prioridades? ¿Dónde están? Tenemos que reflexionar, hermanos. Yo creo que tenemos que, me incluyo yo también, tenemos que reflexionar en la obra de Dios. ¿Dónde está nuestra prioridad? Medítalo. Y dice el versículo 5, meditad bien, profundamente, meditad. No es pensar un ratito, sino poneros delante del Señor y medita realmente bien. Medita bien. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Y hacia dónde vamos? Medita bien todo eso, porque esa es la realidad. Hay que pensar en la realidad de la vida. ¿Dónde estamos? En la casa del Señor. ¿Hacia dónde vamos? Hacia su reino. Y ya está. Y nos cruzamos de brazos hasta que venga el Señor y nos lleve. Hoy debemos mirarnos a nosotros mismos y pensar bien dónde estamos y qué hacemos. Y si somos desagradecidos como este pueblo, si somos como ellos, porque puede ser que lo seamos, si lo somos, debemos arrepentirnos, debemos ponernos delante de Dios y volver a la voluntad del Señor, volver a Él, volver a sus manos, volver a su palabra, volver a su voluntad, porque Él estará con brazos abiertos esperando. Medita bien. El versículo 6 que hemos leído nos dice que era un pueblo esforzado. No dice que no querían edificar el templo y no hacían nada, no. Este era un pueblo esforzado, un pueblo que se esforzaba en su trabajo. El versículo 6 nos dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Este pueblo se esforzaba en lo que a él le agradaba, en lo que a él le gustaba. Mira, nos dice, sus casas artesonadas, sus casas bien lujosas, a tope con un montón de cosas, sus casas bien puestas. No les faltaría de nada. Pero, hermanos, esto produce insatisfacción. Esto produce infelicidad. Esto produce vacío, un vacío total. Un vacío total, porque como dice, reciben jornal y siempre queda en saco roto. Nunca están satisfechos. Nunca están satisfechos. Eso es como camina este mundo, comprando cosas, gastando cosas, con sus deleites, en sus prioridades en Él, en querer ser mejor cada día, en satisfacerse a sí mismo. Pero esto no llega a ningún lugar. Este pueblo se esforzaba, pero no sabía quién era realmente Dios. Cuando intentaba llevar una vida completa, nada le llenaba. Nada le llenaba. Y nunca se contentaba con lo que tenía. Nunca estaba contento. Las verdaderas bendiciones y lo que realmente sacia tu vida está en las manos de Dios. Seguro que lo has escuchado 1.000.000 de veces. Lo que realmente sacia tu vida está en las manos de Dios. No está en las tuyas. Está en las manos de Dios. Está en la voluntad de Dios. Porque si no, todo no tiene sentido. Todo está lleno de infelicidad, lleno de insatisfacción, lleno de fracaso. Es una vida llena de fracaso, una vida fracasada. Solamente en Dios encontramos el sentido de la vida, porque Él
son todas las cosas y en Él están todas las cosas. Todas las bendiciones están en Dios. Están en Dios, tú no te las puedes fabricar. Vienen de Dios y Dios te las da. Porque entonces es cuando disfrutamos de Él. El segundo mensaje que encontramos en el profeta Ageo está en el capítulo 2, versículo del 1 al 9. Y está dirigido a Zorobabel y a Josué y también al pueblo. En el segundo mensaje encontramos que a pesar de todo lo que ocurría, a pesar de la actitud del pueblo, hasta este momento, a pesar de esta actitud, el esplendor del nuevo templo será mayor que la del primer templo. Leamos los versículos del capítulo 2, versículos del 3 al 4. Y después leeremos el 9, que también es un versículo clave. ¿Quién ha quedado entre vosotros que no haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y el versículo 9, la gloria postrera será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La historia de Israel nos dice que hubieron dos templos, hasta este momento, hubieron dos templos. El primer templo, el esplendoroso, el gran templo de Salomón, el grandísimo templo de Salomón. Se dice que era un lugar con gran belleza arquitectónica. Tenía un anfiteatro, tenía mucha arquitectura. Este primer templo fue construido en Babilonia. Fue destruido por los babilonios, este primer templo. En el versículo 3 tiene una pregunta para ellos y dice aquellos judíos de mayor edad que vinieron del cautiverio: vosotros que habéis visto aquel templo. Primero, pudieron ver la grandeza del primer templo. ¿Quién ha quedado entre vosotros que no haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vosotros? Está diciendo que ese segundo templo que están construyendo es más pequeño, es más modesto. Quizá no tenían suficientes materiales de tan buena calidad y no tenían suficientes hombres para construir un templo tan grande. Pero este templo lo estaban comparando con el templo de Salomón. Estaban comparándolo con el templo de Salomón. Que era mucho más grande, un templo de Salomón que era mucho mejor, era un templo mucho más lujoso, estaría construido con materiales de mejor calidad y bueno, dice que no ella como nada delante de vuestros ojos. ¿No es este templo como nada? Estáis pensando en el anterior templo y no es este templo como nada para vosotros. Lo que nos dice es que lo que se está construyendo es demasiado pequeño para ellos. Ellos están pensando que sus esfuerzos, que todo lo que están haciendo no vale realmente la pena. Por eso se desanimaban, porque era un templo mucho más modesto, mucho más pequeño. Era mucho más simple, pero ellos lo comparaban con el templo de Salomón, el gran templo de Salomón. Pero fijaos lo que dice el versículo 9, la gloria postrera será mayor que la primera. A pesar de que la apariencia de este segundo templo era inferior a la del primero, sería mucho más glorioso. A pesar de eso, sería mucho más glorioso, porque este segundo templo será este que están edificando. Este segundo templo será el que tenga la presencia del Señor Jesucristo. El que cuando venga el Señor Jesucristo será contemporáneo a este templo. Pero podemos aprender algo de este mensaje, podemos aprender algo de este segundo mensaje, que nos habla de los templos.
El primer templo de Salomón era más grande, más llamativo, y el segundo templo era mucho menor, con menos cosas, mucho más simple. ¿Qué podemos aprender de aquí? Mientras que se desanimaban los judíos en la construcción, ellos se desanimaban construyendo este templo porque era mucho menor, mucho más pequeño que el anterior. Muchas veces cuando trabajamos para el Señor nos desanimamos porque tendemos a comparar. Comparamos con otros lugares mucho más grandes. Comparamos con otros lugares mucho más lujosos. Y miramos allá y miramos lo nuestro y si yo estuviera allí, qué bendición sería para mi vida. Pues esto no es así. Tendemos a comparar. Nosotros interiormente comparamos cuando trabajamos en la obra del Señor. Solemos preocuparnos por las apariencias. Solemos preocuparnos por cómo está todo por fuera, por la apariencia. Pero realmente no es así. Los judíos estaban diciendo que para sus ojos no estaba a la altura que ellos querían y se desanimaban en la construcción. Estaban valorando mucho la apariencia de este templo, la apariencia de la obra de Dios. Tenían un buen motivo, sí, ¿por qué no? Ellos tenían un buen motivo, querían lo mejor, querían tener un templo muy bueno. Y querían tenerlo todo muy aseado, muy limpio, querían tenerlo todo perfecto. Y se desanimaban porque no era así. A nosotros también nos gustaría que pudiera ser todo mucho mejor. Nos gustaría que nuestra iglesia estuviera siempre abarrotada y que no cabiéramos en la iglesia. Y que tuviéramos una iglesia mucho más grande. Y que todo funcionara a la perfección. Nos gustaría que fuéramos personas que viéramos conversiones cada día o cada semana en esta iglesia. Nos gustaría todo eso. Y puede que nos desanimemos porque la obra de Dios no funciona como nosotros queremos o como nosotros esperamos. No va creciendo en la medida en que tú ves, en la medida que tu apariencia cree. Y nos desanimamos y dejamos y nos caen las manos y dejamos de colaborar. Quizás no colaboramos lo suficiente porque, tenemos una iglesia pequeña, realmente. A veces viene más gente, otras veces viene menos y nos desanimamos, pero las cosas no son así. Aprendemos que cuando evaluamos la obra de Dios, la percepción que tenemos por las apariencias son engañosas. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Dejemos de mirar superiglesias, iglesias tan grandes, tan bien formadas. Dejemos de querer ser como ellos y trabajemos con lo que tenemos. Trabajemos en la obra que tenemos. Trabajemos en la iglesia que Dios nos ha dado. No sabemos los planes de Dios para esta iglesia o para otra iglesia. No lo sabemos. Dios sí lo sabe. No miremos las apariencias porque la sabiduría de Dios y los planes de Dios están por encima de tus percepciones. Están muy por encima de lo que tú ves. Muy por encima. Aquí vemos también que los que construían el templo debían esforzarse porque Jehová estaba con ellos. Escucha bien, versículo 4. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel. Esfuérzate, Josué, cobrad ánimo, pueblo, porque yo estoy con vosotros. Trabajad. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué gloria! ¡Qué gloria! ¡Qué glorioso este versículo! Porque yo estoy con vosotros. Trabajad. ¿Cuántas veces nos olvidamos que la obra es de Dios? Que estamos aquí utilizados por Dios, usados por Dios.
Y Dios solo te dice, trabaja, y yo estoy contigo. ¡Wow! Cobrad ánimo, animaos, que Dios está contigo. Dios está con su iglesia, anímate y trabaja. Quizá nos desanimamos porque la obra no avanza. Quizá nos desanimamos porque nos gustaría que fuera de otra manera. Quizá nos desanimamos porque el ritmo de la iglesia, pues bueno, va muy lento, yo quisiera que fuera más rápido. Quizá nos desanimamos por todo eso, pero Dios te dice que Él está contigo, que Él respalda esta obra, que Él está junto a ti, que trabajes, que Él está contigo, que te pongas a trabajar. Y el tercer mensaje del profeta Ageo se encuentra en el capítulo 2, en los versículos 10 al 19. Es un mensaje dirigido a los sacerdotes de Judá y también a todo el pueblo. Este mensaje nos habla sobre la amonestación del pecado del pueblo. Leamos el versículo clave, que sería el versículo 2, 14. Y respondió Ageo y dijo: así es, pueblo, y esta gente, así es ese pueblo, y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ageo dice aquí que aunque el pueblo estaba trabajando, aunque se habían puesto, Ageo profetizó y se pusieron a trabajar. Él era efectivo, él profetizó y la gente se ponía a trabajar. Pero está diciendo, aunque estáis trabajando, aunque me habéis escuchado y estáis trabajando, estáis haciendo mal porque estáis reteniendo vuestro pecado en vuestro corazón. Aunque estáis trabajando en la obra de Dios, aunque sois activos, aunque vuestras manos están construyendo el templo, realmente estáis haciendo mal porque vuestro corazón retiene vuestro pecado. Tenían buena actitud, tenían buena voluntad, pero su corazón estaba sucio. Su corazón estaba falto de sinceridad, falto de arrepentimiento. Servían en la obra de Dios teniendo engaño en sus corazones. Esto es importantísimo. Servían en la obra de Dios teniendo engaño en sus corazones. No podemos servir a Dios con una doble actitud. Hermanos, no podemos servir a Dios teniendo una doble actitud. Es decir, no podemos servir a Dios con vidas que no se someten a su voluntad. Porque realmente no es lo que demanda Dios. Y no estamos diciendo que tengas una vida totalmente de santidad. Esto no puede ser, viviendo aquí en la tierra. Pero son dos cosas que no concuerdan. ¿Cómo puedes servir a Dios y no estar buscando santidad? ¿Cómo puedes caminar en la palabra de Dios teniendo tu corazón realmente vacío? Porque no se llena de ella. Esto no concuerda. Estas cosas no tienen que ver una con la otra. Hay dos cosas que no compaginan en el día de hoy. Y no concuerdan, como hemos dicho. No podemos buscar una vida de servicio al Señor y sin estar buscando la santidad de Dios. Esto van de la mano. Una cosa va junto a la otra. Sí, somos pecadores. El Señor nos ha perdonado. Pero si estamos caminando en los caminos de Dios, si estamos conociendo su palabra, tenemos una vida progresiva de santidad, totalmente
totalmente necesario, totalmente bíblico. Y el cuarto mensaje que tenemos en el libro de Ageo está en el capítulo 2, serían los versículos 20 al 23, y está dirigido al gobernador de Zorobabel. Aquí encontramos una promesa firme de salvación mediante la figura de Zorobabel. En el libro de Ageo, hasta este momento, hasta aquí, hemos visto tres cosas. Debemos ser activos en la obra del Señor, debemos hacer su voluntad y construir su templo. Primera cosa. Segundo, debemos esforzarnos en su obra, a pesar de las apariencias. Tercer punto, debemos servirle con santidad. Debemos servir a Dios con santidad. Estas tres cosas, estos tres mandatos, son tres obligaciones que Dios pone en su palabra. Tres mandatos de Dios que cada creyente debe hacer. Pero si nos quedamos aquí, si nos quedamos en esta parte del mensaje, perdemos realmente la esencia del mensaje de la profecía de Ageo. Perdemos la esencia del mensaje de la palabra de Dios, porque esto no solo ocurre en el libro de Ageo. No tengo tiempo de hablar más pasajes hoy en el día de hoy, pero no solo ocurre aquí. Porque para cumplir los mandatos de Dios, para cumplirlos, nos tenemos que estar basando en algo. No nos basamos en nosotros mismos, por supuesto, si seríamos unos pequeños legalistas. No. Para cumplir los mandatos de Dios tenemos que estar basados en algo. Y toda la palabra de Dios se basa en algo cuando Dios exige algo. Encontramos que todo lo que Dios dice se basa en lo que ha hecho o en las promesas que va a hacer. Este es el motor, hermanos. Esta es la fuente de toda vida cristiana. Este es el motor para cumplir la palabra de Dios. Lo que Dios ha hecho y las promesas de Dios que va a hacer. Esto es lo que impulsa a seguirte. Esto es lo que te mueve en la iglesia a trabajar para Él. Esto es lo que llena tu vida cristiana. Esto es lo que hace que obedezcamos su palabra, lo que Dios ha hecho y lo que va a hacer es la motivación para poder seguir. Y fijémonos que en este libro de Ageo, porque nos indica varias órdenes. No termina sin decirnos lo que Dios va a hacer. Este libro de Ageo nos indica varias cosas que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer, pero no termina sin decirnos lo que va a hacer. El gran protagonista de Ageo no somos nosotros, no somos el pueblo de Dios, no somos los constructores del templo. El gran protagonista es el Señor Jesucristo y su ángel. Y leamos Ageo capítulo 2, versículos 21 al 23. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra y transformaré el trono de los reinos y destruiré las fuerzas de los reinos de las naciones. Transformaré los carros y los que en ellos suben. Vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Fijaos en el versículo 21
y 22. Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: haré temblar los cielos y la tierra y transformaré el trono de los reinos y destruiré las fuerzas de los reinos y de las naciones. Está mencionando estos versículos, especialmente el 23, porque su linaje, su descendencia será el Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en la genealogía de Mateo. Leámoslo un momento. Mateo, capítulo 1, versículos 12 y 13. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abimud, y Abimud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Vemos que en el siglo 23 dice: Zorobabel le pondré como sello de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Zorobabel es un tipo de Cristo. Es el tipo de Cristo. Zorobabel es un tipo, es el gobernador de Judá, es descendiente del Señor Jesucristo. Aquí encontramos la figura de un sello de sellar, que tiene que ver con certificar algo, con sellar algo, con proclamar un sello de Dios para dar la garantía de un decreto. Aquí vemos que el plan de Dios se va a cumplir y va a terminar con victoria a través de la figura de Jesucristo. Y yo te digo, hermano y hermana, si estás aquí esta mañana y has visto en esta predicación, en este texto, algo semejante a tu vida, algo que tenga que ver con tu propio ser, con tu propia voluntad, yo te digo, este es el momento de que vayas al Señor Jesucristo esta mañana. Esta mañana el Señor Jesucristo, prefigurado en la figura de Zorobabel, ve a Él, arrepiéntete de tus pecados, llámale, quiérele, cumple su palabra, síguele, porque Él nunca te dejará solo. Y a ti también te digo, hermano y hermana, a ti también te digo, visitante, personas que estáis aquí sin el Señor Jesucristo, aquí a ti te digo, si realmente quieres entrar en el pueblo de Dios y quieres construir su templo, si realmente el Señor te está llamando a través de su palabra, arrepiéntete y ve a Él. Porque no hay gobernador más grande, no hay gobernador más perfecto que el Señor Jesucristo, representado aquí en Zorobabel, que va a llevar a su pueblo a la inmensa gloria, a la gloria de los cielos, a la gloria de tierras nuevas y cielo nuevo. Muy bien, hermanos, gracias por la predicación de esta mañana, gracias por el Señor Jesucristo, gracias. Os animaría que os pusierais de pie, cantáramos el himno.